Shalom, bienvenidos a nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam, vigilatvao.cl, ahí nos pueden encontrar. La porción de esta semana estuvimos analizando la historia de Jacob dando paso a la historia de sus hijos. Es un momento, un punto, como se dice en matemática, un punto de inflexión dentro de la narración del Bereshit, ya que pasamos, ¿cierto?, de que todo se centrara sobre la vida de Jacob, ahora a pasar todo sobre la historia de una persona en particular, un hijo de Jacob que se llama Yosef. O sea, toda la escritura empieza a hablarnos de él. Las cuatro últimas parashot, de hecho, del libro de Bereshit nos hablan la historia de Yosef, de cómo él llegó a Mitzrayim, a Egipto, de sus experiencias y decisiones que finalmente condujeron a que todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob estuvieran en la tierra de Goshen, sentando las bases, ¿cierto?, para lo que sería la futura, el futuro nacimiento del pueblo de Israel y lo que sería, ¿cierto?, todo el Shemot, el Éxodo. Como en cualquier historia, cualquier relato, no solamente hay un solo personaje, sino que hay también personajes secundarios. Y por ahí hay algunos roles, ¿cierto?, que aparecen dentro de esta historia. Gente que se topa con Yosef, pero que también tienen algún rol, como por ejemplo Reubén, aparece por allí. Va a aparecer Benjamín, Yehudá, una historia de él. Algo, ¿cierto?, de lo que vivió Yosef con algunos personajes en Egipto. Y ahí nos va a planteando diferentes cosas, ¿cierto?, la parasha. Son historias dentro de la historia principal. Ahora esta parasha comienza diciendo: Jacob se estableció y Vayeshev, ¿cierto? Y se estableció, se asentó en la tierra de las peregrinaciones de su padre, Isaac, en la tierra de Canaán. Al respecto, Rashi escribe lo siguiente. Él dice: Jacob quería vivir tranquilo, pero los problemas con Yosef le sobrevinieron, o mejor traducir, le saltaron sobre él. Él quería vivir tranquilo. Entonces él dice en su comentario: cuando los tzadikim, cuando los justos desean vivir en tranquilidad, Hashem les dice: ¿no les basta con que les espere su porción en el mundo venidero? ¿Deben buscar la tranquilidad también en este mundo? Interesante, ¿no? Lo que plantea Rashi. Dice: ¿y por qué el justo buscaría vivir tranquilo en este mundo? ¿No es que acaso es que vivirá tranquilo en el mundo venidero y no le debería bastar solamente eso? De tal forma que él, si pasase cosas en la vida, sufrimientos, padecimientos, que los pueda soportar en este mundo y en esta vida, porque su recompensa está en el mundo venidero. Por eso es justo, porque pese a las dificultades y a las cosas de este mundo, el justo, no importa la situación, se comporta como debe, hace lo correcto, aun cuando esté siendo perjudicado, aun cuando esté en una situación difícil. Entonces dice Rashi esa pregunta, como si Hashem le dijera: bueno, ¿por qué debe vivir una persona tranquila en este mundo? El justo, el tzadik. ¿No les basta con el mundo venidero? Ahora, ¿por qué se opondría el Eterno a que los justos viviesen en tranquilidad? ¿Alguna explicación? Lo primero es que el Eterno Hashem no se opone a que un justo viva en tranquilidad. Esta es una explicación. Pero sí se opone a que un justo, un tzadik, desee o quiera vivir así. Que ese sea su objetivo de vida. Vivir solo, tranquilo. La preocupación del tzadik debe ser la calidad de su vida en el mundo venidero y no su vida en este mundo. O sea, dice, en el momento en que un tzadik fija su mirada para vivir tranquilo en este mundo, deja de fijar su mirada
para trabajar y por vivir tranquilo en el mundo venidero. Es decir, haciendo todo lo que el Eterno le demanda en este mundo. No es que el Eterno se oponga a que un justo viva tranquilo acá, sino que no debe hacer un tzadik o una persona, ese es su objetivo de vida. De hecho, algo similar no nos propone el Mashiach, Yeshua, y lo propuso a varias personas que le dijeron, yo lo tengo todo, ¿qué más debo hacer? Bueno, tú dices que tienes todo, vives tranquilo, cumples los mandamientos, tienes riqueza, tienes de todo el joven, ¿cierto? Bueno, ven y sígueme. Dáselo todo a los pobres. Finalmente, una opinión similar, ¿no? A esta. El joven estaba tranquilo. Estaba intranquilo por decir, ¿qué más puedo hacer? ¿Cierto? Pero también estaba tranquilo porque él ya tenía todo. Dice, yo ya cumplo todos los mandamientos. ¿Qué me falta? Vivo tranquilo. Más encima tenía riqueza. No tenía muchas, quizás, tantas preocupaciones. Aunque, aunque por otro lado también nos dice, por ejemplo, los sabios en el Talmud, que mientras más vienen, más preocupaciones. Si uno tiene mucho más, también tiene más preocupaciones. Ok, pero él se veía tranquilo porque cumplía con lo que debía cumplir. Entonces Yeshua lo incomoda y le dice, bueno, todo eso que te permite vivir tranquilo, dáselo al que no vive tranquilo, a los que necesitan. Tú ven y sígueme. Y aprende a hacer tesoro en el reino de los cielos. Fijar su mirada, no, ¿cierto?, en la recompensa acá, sino en la del mundo venidero. Hay otra explicación ante esto. En segundo lugar, el deseo de Jacob implicaba también un deseo de jubilarse espiritualmente. Es decir, dejar de crecer espiritualmente y vivir de sus logros anteriores. Él quería jubilarse, ya había vivido demasiadas cosas. Esto puede pasar, ¿cierto? Que la persona diga, bueno, yo en mi vida hice esto, ayudé aquí, hice allá, hice todo esto por el Señor, ya es el momento de que yo viva tranquila, no, y deje de hacer lo que ya hacía. Entonces, dice acá Jacob, al parecer deseaba jubilarse espiritualmente, dejar de crecer y vivir de lo que ya había sido sus logros. O sea, por eso le llamamos una jubilación espiritual. Porque cuando alguien se jubila, ¿cierto?, de su trabajo, claro, recibe la recompensa de lo que trabajó. Entonces él dice, bueno, él quiso recibir su recompensa de lo que había crecido espiritualmente. Sin embargo, el propósito de la vida en este mundo es trabajar y crecer. Y un retiro espiritual solamente puede estar reservado para el mundo venidero, no para este mundo. Mientras haya vida, salud y posibilidades de hacer lo bueno, hay que hacerlo. No hay que dejar de hacer lo bueno ni conformarse, ¿cierto?, a las obras o yo ya hice lo que tenía que hacer. Ahora sigues tú, pero yo dejo de hacer. No era cierto. Quizás eh, esto, a ver, lo vuelvo a decir. Quizás era esto también lo que le pasaba a Jacob. Ya se asentó en la tierra de sus padres, dijo voy a vivir tranquilo. Y se despreocupó, se despreocupó. No quiso seguir creciendo, estudiando, orando quizás de manera tan intensa. Porque bueno, cuando uno está en la angustia y en la aflicción, allí uno busca, estudia, quiere, tengo necesidad, necesito salir de esto. Y crece. ¿Cuándo es que crecemos más? En las situaciones donde se nos pone más a prueba. Ahí es cuando crecemos. Pero Jacob parece que no quería crecer más. Se asentó y tenía una vida muy dolorosa. Al fin quiero descansar. Pero Hashem lo inquietó nuevamente. Uno podía decir, bueno, que parece casi cruel, ¿no? Todo lo que le tocó vivir. Pero toda era parte de su crecimiento. Porque parte, ¿cierto?, de su crecimiento iba a ser una muestra para sus hijos.
señal, ¿cierto?, para sus hijos. Hay una tercera explicación ante esto, y es que probablemente Jacob quiso decir que era hora de retirarse, de preocuparse por la espiritualidad de los demás, para poder dedicar más tiempo a sus propias necesidades espirituales. Vamos a verlo de esta otra manera. Es decir, él dijo, ok, yo pasé 20, 21 años, 20 años de mi vida trabajando por otros. Trabajé por la van, que por mi esposa, que por acá, que por allá. Ya trabajé mucho por otras personas. Ahora quiero trabajar por mí mismo. Y se despreocupó de los demás. Y no le importó quizás tener un hijo favorito. No le importó lo que sentirían sus otros hijos. Se preocupó de su necesidad, a quién le agradaba más, con él se relacionaba. Quien no le agradaba tanto, probablemente tenía sospechas, no le ayudaba tanto. Y así. Dijo, bueno, voy a vivir conforme a mi nivel, me relaciono con los que me quiero relacionar. Y esto también es algo a lo que el Eterno se opondría, según este comentario de Rashi, pues es obligación de toda persona trabajar para que el mundo se llene, ¿cierto?, del conocimiento del Eterno, así como las aguas cubren el mar. Que este mundo, ¿cierto?, tenga conocimiento de Hashem, del Eterno. Es un propósito. Como dijo Yeshua, para que te conozcan, conozcan al que me envió. El objetivo, ¿cierto?, también de nuestra vida es que las personas puedan conocer del Eterno. ¿Y cómo pueden conocer de Él? A través de nuestra vida y cómo nosotros interactuamos con los demás. Pero al parecer Jacob también quiso retirarse de esta misión. Y de hecho vio con sospecha, ¿cierto?, el que su hijo tuviera sueños donde se mostraba un gran crecimiento en su vida espiritual, tanto incluso que lo superaba. Y él dijo, pero ¿cómo esto es posible? Ya, al parecer, había dejado, ¿cierto?, de pensar que a lo mejor los demás también podían crecer espiritualmente, tanto incluso más que él, y lo dejó allí. Dijo, bueno, se asentó y no quiso hacer más. Y el Eterno vino de un momento a otro y le sobresaltaron las cosas, los problemas, uno tras otro, y le tocó padecer. Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, algunas explicaciones de por qué quizás el Eterno se opondría, como dijo Rashi. Jacob quiso vivir tranquilo, pero los problemas con Yosef le saltaron sobre él. Saltaron sobre él, y por qué el Eterno no permitiría que un justo viva tranquilo. El Eterno diría, ¿no les basta con mi porción o la porción reservada que tienen en el mundo venidero? Que también buscan tranquilidad en este mundo. Tranquilidad ¿para qué? Para poner como su objetivo el vivir solamente tranquilo en este mundo y trabajar por ello, en vez de trabajar para vivir tranquilo en el mundo venidero. Es decir, dejar o renunciar al trabajo, de lo que debemos hacer como personas que buscan ser justas. En segundo lugar, para no pensar que podemos jubilarnos espiritualmente y dejar de crecer en nuestra vida, sino que nunca debemos renunciar o conformarnos a los logros anteriores. Siempre debemos seguir trabajando, buscando el propósito de Dios en esta vida. Y en tercer lugar, de que no debemos retirarnos para enfocarnos solo en nosotros mismos, despreocupándonos de la espiritualidad de los demás, porque nuestro objetivo también es que el mundo se llene de su conocimiento. Y fue así que dice la Torá, Israel amaba a Yosef más que a todos sus hermanos desde que era un niño, porque era el hijo de su vejez. ¿Cierto? Era el niño de su vejez, el hijo de su vejez. Y le hizo una ketonet pasim, dice en hebreo, una túnica de colores, algunos traducen de
lana fina como de hilo, ¿cierto? Rayada. Pero hay un comentario al respecto, más allá de lo que representa a lo mejor esta traducción. Es un rabino que vivió en el siglo XIV que se llama Mahir. Y él dice lo siguiente: Pasim, que Tonet Pasim, una túnica Pasim, dice, es un acrónimo, dice él, de los 4 individuos o grupos que persiguieron a Yosef. Porque él dice, a Yosef lo persiguieron primero Potifar, ¿cierto? Pasim, P, Potifar, los Zoharim, Pasim, ¿cierto? Los mercaderes, Pasim, la I, los Ishmaelim, los ismaelitas, y la M, los Midianim, los madianitas. Comenta él. Es decir, un poco esa túnica que le fue regalada a Yosef terminó siendo un presagio de lo que le sobrevendría. Por culpa, cierto, digamos, de su padre, en parte de él también, es que al ser un favorito, demostrarse como superior ante sus hermanos cuando no era el tiempo todavía. Primero debía pasar, ¿cierto? Algunas cosas en su vida, pero por haberse colocado esa túnica como un presagio, parece que no fue el único presagio que le sobrevino. También con ello vinieron los presagios que serían también para mal, ¿no? En su vida. Entonces ahí dicen, este rabino es un acrónimo, la palabra pasim para decir Potifar, cuando estuvo ahí fue probado, los Soharim, los mercaderes, los Ishmaelim y los Midianim. Y está por allá, ¿cierto? Y en este capítulo nos narra el destino desafortunado de Yosef en la mano de sus hermanos. Y comenzó todo por ahí, ¿cierto? Porque sus hermanos lo vendieron. Estaban celosos por la posición privilegiada que tenía Yosef. Y enfurecidos también por los sueños proféticos que vieron como una jactancia de su hermano. O sea, si yo quiero hablar de cosas espirituales y quiero jactarme de cosas espirituales, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo fuera una persona muy rica y vivo y estoy vestido con ropa carísima, con joyas, perfumes carísimos, a lo mejor maquillado y un montón de cosas, y me pongo a hablar al lado de un pobre y le empiezo a hablar a él de mis logros, mis éxitos y mis éxitos espirituales en la vida, y he logrado esto, vencer esto y esto acá, ¿qué va a pensar el otro? A lo mejor yo le puedo decir, yo tuve frustraciones de niño, le digo a un pobre, yo vestido, ¿cierto?, de rico al lado, tuve frustraciones con esto de la vida, pero lo superé, me esforcé y ahora dejé todo eso atrás y hoy día soy una persona diferente. Pero el pobre va a mirarlo y decir, pero qué fácil, mira con todo lo que tiene, mira cómo anda vestido, o sea, fácil. Con eso yo también probablemente hubiese superado mis traumas y mis situaciones. No serían tanta preocupación. En cambio, para mí me preocupa. Soy pobre. Tengo necesidad. Entonces, cuando uno quiere demostrar o hablar de logros espirituales al lado de una persona que es pobre, por lo que le pasó a Yosef, cuando quiero hablar de sueños proféticos que el Eterno le había dado al lado, vestido él con esa túnica, que Tonet Pasim tan elegante, tan diferente, al lado de sus hermanos que tenían a lo mejor túnicas normales, probablemente ellos dirían, pero ¿qué se ha creído este? Que piensa que puede estar por sobre nosotros, cómo anda vestido, cómo es su apariencia. Inmediatamente, ¿cierto? La espiritualidad se opaca al lado, ¿cierto? Cuando hay una apariencia de jactancia. Por eso es tan importante, ¿cierto? Dentro del judaísmo, lo que es la tzniut, el recato. Uno tiene que tener recato, ¿cierto? Ante las demás personas. Cuando estamos hablando de cosas grandes,
espirituales, profundas, que deben ser interpretadas de manera correcta. ¿Cierto? Cuando hablamos de cosas profundas, que vienen del corazón del Eterno, tenemos que saber dirigir las palabras bien, pero también dar una apariencia que sea la indicada. Para eso es importante la tzeniut, ¿cierto? El recato. Lamentablemente, como él andaba vestido como lo vistió su padre, no se veía muy recatado contando que él iba a ser superior a los demás frente a sus hermanos. Y fue visto como alguien despreciable. Lamentablemente fue visto así ante sus hermanos. Nosotros tenemos que pensar también en estas cosas. Porque hay muchas personas que se jactan de tener mucho conocimiento de la Torá, que a lo mejor tienen su talit, o que su tefilín, o su sidur, o que estudian esto, otro, que tienen acá y allá. Uno tiene que tener cierto recato cuando vamos a traspasar todo eso que hemos logrado o que tenemos a alguien que no posee mucho de esto. Por eso hay un mandamiento de la Torá que dice, y está relacionado precisamente con la historia de Yosef y sus descendientes Israel que estuvo en Egipto. Dice, no oprimirás al extranjero porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Los sabios aplican ese mandamiento, esa mitzvah, inclusive a los que son, digamos, a los conversos, a los ¿cierto? No, mejor dicho, al converso. A las personas nuevas en la fe, digamos. Hay que tener cuidado. No jactarse ante ellos. Yo tengo más Torah que tú, no sabes nada. Esto no se hace así, esto así, pero ¿cómo haces esto? Y dar, y dar, y dar, y dar. Muy duro a las personas, jactándonos un poco por nuestra superioridad, ya sea de conocimiento, de apariencia, o de otro estilo de cosas. Uno tiene que tener cuidado. Ese recato puede verse, reflejarse como uno es exteriormente, ¿cierto? Pero también puede ir ligado a lo que son nuestras palabras, nuestros gestos, la forma de ser en general. Yosef estaba emocionado. Cuando uno cuenta las cosas emocionadas, eh, pueden resultar bien, puede uno empatizar. Pero sus hermanos vieron, pero está diciendo directamente que va a ser superior y le vamos a servir a él. Más encima es el predilecto. O sea, esto es una injusticia, en otras palabras. Jactaron, por tanto, perdón, conspiraron, por tanto, ante la jactancia de Yosef, matarlo, obrar contra su vida. Nuevamente repito, es importante que todos, ¿cierto? Los que tenemos conocimiento del Eterno, seamos recatados ante el resto de personas, una por testimonio y una también porque hay que saber dar a conocer, ¿cierto? El conocimiento del Eterno de una manera adecuada, sea bien recibida. ¿Ok? Tenemos que tener ese cuidado. ¿Ok? El recato de Yosef era, claro, una túnica, pero a lo mejor puede ser también estar bien vestido el recato. Si no tenemos recato, andamos vestidos desordenados, a lo mejor de una manera impropia, tampoco va a tener mucho efecto en nuestras palabras, ¿cierto? Y esto suele pasar, suele pasar. Es importante el recato. Y aprendemos de esta historia. Y de no oprimir, ¿cierto? Al extranjero porque extranjero fuisteis. Es decir, Yosef, de hecho, terminó sufriendo estas situaciones. Terminó sufriendo el abuso de las manos en todos a quienes terminó cayendo, ¿cierto? En sus manos. Sufrió abuso y jactancia de poder y él sin poder hacer nada. Pero él aprendió allí el recato del silencio, el recato de la palabra, el recato de alejarse mejor en vez de acercarse. Por ejemplo, como le pasó, él se acercó a sus hermanos para contarles cosas reveladoras. Y cuando la esposa, ¿cierto? De Potifar quiso revelarse, digamos así, ante él ahí se alejó. Hizo lo contrario. Pero cuando se trató de revelar, él reveló todo. Tuvo que aprender así el recato en cada situación que vivió. La cárcel, Potifar,
después siervo, etc. Sus hermanos le dijeron, ¿quieres reinar sobre nosotros? ¿Nos dominarás tú? Y lo odiaban aún más a causa de sus sueños y de su palabrería. Más adelante, y soñó otro sueño. Ya aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y se lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le riñó y le dijo, ¿qué es este sueño que has soñado? ¿Hemos de ir yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti al suelo, hasta el suelo? Y sus hermanos le tuvieron celos, pero su padre guardó el asunto, porque él también tuvo sueños. Pero como dijimos, parece que se había despreocupado un poco de la espiritualidad suya y la de otros. Vio con cuidado estas palabras. Dice, las guardó el asunto, pero tampoco vio que en esa revelación el Eterno estaba haciendo una continuidad, ¿cierto? De su propia historia y de la de sus padres en su hijo Yosef. Simplemente lo guardó, lo tuvo ahí. Quizás no tuvo suficiente emuná o fe para creer que sería así. Por eso hablamos que su espiritualidad estaba, parece que un poco estancada. O él la quería estancar porque quería descansar, quizás físicamente. ¿Qué hubo en el segundo sueño? Preguntan los sabios que hizo que los hermanos tuvieran celos de Yosef, mientras que desde el primer sueño, en el primer sueño, ellos no tuvieron celos, sino que dice que solo lo odiaban. ¿Cierto? Dice que lo odiaban por su palabrería, por su sueño y su palabrería, pero en el segundo sueño dice que lo odiaban. Perdón, eh, tuvieron celos, dice. En el segundo caso tuvieron celos. En el primero lo odiaban. Después tuvieron celos. Entonces, en el Talmud Tratado Berajot 54a, la Gemara dice: un hombre bueno no ve sueños buenos y un hombre malo no ve sueños malos. Un hombre bueno no ve sueños buenos. Un hombre malo no ve sueños malos. Una declaración. O sea, una persona buena nunca va a tener sueños buenos y una persona mala no va a tener malos sueños. Si uno lo ve a simple vista, esto no tiene mucho sentido, ¿ok? Patriarcas soñaron, buena, se cumplió. Pero bueno, después intentan aclarar esta afirmación. Y ellos dicen que un hombre bueno no ve un sueño bueno a menos que esté destinado a hacerse realidad. Es decir, no ve un sueño bueno, una persona buena, al menos que de verdad se vaya a cumplir. Dice los sabios. De verdad se va a cumplir. Pero en cuanto al sueño de Joseph, era claramente un buen sueño para él. O sea, era un buen sueño. Sin embargo, era un sueño que no podía hacerse realidad. Pues, ¿cómo podrían los cuerpos celestes inclinarse ante un ser humano? Él había soñado, ¿cierto? Que la luna, el sol, las estrellas se inclinarían ante él. Entonces dicen los sabios, bueno, eso no se puede cumplir. ¿Cómo se van a inclinar los astros ante una persona, ni que fuera Dios? Joseph tuvo un sueño bueno, que nunca pudo cumplirse. Debe ser, concluyeron los hermanos de Joseph, que él no era una persona buena. Ellos dijeron, es imposible que los astros se inclinen ante Joseph. Si él está soñando esto, es porque está teniendo sueños de grandeza. Él quiere tener sueños de grandeza, estar con mucho dominio, poder sobre los demás. Incluso piensa que hasta los astros se postrarán ante él. Y así pensarían los idólatras. Quizás los dioses del mundo antiguo como el faraón pensaba que tal vez se inclinaban ante él los astros o se alineaban conforme a sus propósitos, ¿no? Como lo hacían los egipcios con su astrología. Entonces dijeron ellos, no es una buena persona porque está soñando algo que no se cumplirá. La conclusión de los hermanos se basaba en una lectura literal del sueño, pero cuando Jacob dijo en el segundo sueño, en el primer sueño él dijo literalmente, bueno, se van a apostar los astros. Y en el segundo, el padre replicó, hemos de ir yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti
en el suelo. Y ahí se dieron cuenta, explica a los sabios, que el sueño era metafórico. Entendido así, debía cumplirse. O sea, no es que Joseph fuera una persona mala porque soñó algo que no se podía cumplir, sino que era metafórico. Y allí ellos sintieron, dice, celos, porque en la primera ocasión simplemente lo odiaron porque dijeron, él tiene sueños de grandeza, quiere dominar sobre otros, pero en el segundo sueño parece que sí se va a cumplir y tuvieron celos de él. Ahora, ¿acontecería esto? ¿Se podría un padre inclinar ante su hijo? Así que sus hermanos estaban celosos de él porque su padre guardaba el asunto. O sea, quizás para él no era sencillo, pero no lo desechó. De alguna u otra forma, lo guardó. Y sus hijos se dieron cuenta. Que no lo tomó como una broma, sino que dijo, ¿de verdad hemos yo, tu padre, tu madre y tus hermanos inclinarnos ante ti? Al suelo. Que no lo descartó del todo. Entonces tuvieron celos de él. Allí escribe que Jacob esperó con expectación a ver cuándo se cumpliría ese sueño. O sea, lo guardó, esperó, aguardó. Él aparentemente no es que haya pensado que nunca se iba a cumplir. Y ese asunto, probablemente consultado por sus hermanos, por ejemplo, oye, ¿y qué te parece el sueño de Joseph? Nunca se va a cumplir, ¿cierto? Y a lo mejor ahí Jacob guardaba silencio. Lo había guardado el tema. ¿Cierto? Cuando uno guarda algo, trata de no emitir un juicio fácil o rápido de alguna situación. Probablemente sus hermanos se dieron cuenta de esto. No se quería referir mucho al tema, lo guardó, pero no lo desechó. Bueno, avanzamos un poco más. Es entregado, ¿cierto? Ante esta situación, Joseph va al campo a vigilar a sus hermanos. O sea, miren qué trabajo le había dado el padre. Anda a vigilar a tus hermanos, no confío en ellos. Más lo odiaban, ¿cierto? A él. Hacía prácticamente todo lo que no les gustaba. Los mandó, ¿cierto? Y lo quisieron matar. Dejar en un pozo allí. Pero al oírlo, Rubén lo rescató de sus manos diciendo, no le quitemos la vida. Rubén les dijo, no derraméis sangre. Arrojadlo a este pozo aquí en el desierto, pero no le pongáis la mano encima. Para rescatarlo de sus manos y devolvérselo a su padre. O sea, no le pongáis la mano encima, pero déjenlo aquí, ¿cierto? En este pozo. Al parecer, Reuben, a pasar a un personaje un poco secundario ahora, parece que tenía motivos puros. Él dijo, bueno, no lo matemos, no permitamos que se derrame sangre. Parece que estuviera preocupado por el cuidado de su hermano y el amor a su padre, pues él sabía que era el más favorecido de su padre. Por lo tanto, él como el hijo mayor, bueno, dijo, bueno, este es el que más quiere a mi padre. Yo como primogénito de él, tendré que también, de alguna forma, cuidar lo que él ama. Y si él ama más a este hijo, no puedo permitir que se muera. Traería, cierto, desgracia y desconsuelo a mi padre. Pero bueno, una lectura diferente de este texto puede llevarnos a preguntarnos si las motivaciones de Rubén realmente eran puras o tenían un carácter un poco más egoísta. Profundicemos un poco en la situación. En Bereshit 35:22 dice, mientras Israel vivía en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre Israel, lo oyó. Bueno, de hecho hay un mandamiento que esto, de hecho lo leímos en los profetas, ¿cierto? La Haftará. No se puede una persona, su padre, acostar con una misma mujer, dice el profeta. El profeta Amós, que hace referencia, ¿cierto? A toda esta ocasión, que de hecho continuó siendo replicado, digamos, por el resto de Israel en los días del profeta. Y él lo veía. Actuaban tal cual, como Reubén. Se trata de un hecho, ¿cierto?
que haya estado con la mujer de su padre, una de las sirvientas de su padre, que no puede quedar sin consecuencia. Y se aborda directamente en Bereshit 49 cuando Jacob le niega, ¿cierto?, el ser preeminente ante los demás. En sus palabras proféticas que dicta sobre su vida dice, inestable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste al lecho de tu padre, entonces lo profanaste, le dice Jacob, en su bendición, en su bendición, no bendición. Entonces hay mucho juego, ¿cierto?, que va más allá de un tema solo personal. Las acciones de Reubén que tuvo contra su padre, ¿cierto? Porque es profanar sagrado, ¿cierto? El espacio sagrado de su padre. Desafiaron directamente la autoridad que él tenía. Él creyéndose, ¿cierto? Él que tiene autoridad ante sus hermanos, el primogénito. Pero otra cosa diferente, desafió la autoridad del padre. Y las consecuencias de esas acciones amenazaron los beneficios que Reubén esperaba como primogénito. Entonces, después de arrojar a Yosef al pozo, ¿cierto? Rubén se va. Y su hermano Yehudá intenta, ¿cierto?, persuadir a los demás para que saquen a José de ese pozo y en vez de dejarlo ahí morir, fuera vendido, ¿cierto?, ante los mercaderes madianitas. Y cuando Rubén regresa a la fosa y la encuentra vacía, rasga sus vestiduras como si hubiese muerto con dolor y duelo. ¿Por qué estaba llorando Rubén? Dice, eh, cuando va a buscar a sus hermanos, él dice, el muchacho se ha ido y yo, ¿a dónde iré ahora? ¿Qué va a ser de mí? Parece que incluso podemos decir que en su dolor seguía o estaba ahí presente su destino. ¿Qué va a ser de mí? Ya cometió, cierto, un acto ilícito y ahora, más encima, como el primogénito no fue capaz de cuidar a su hermano y el hermano que más amaba a su padre. ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy a esconder de esta situación? Palabras quizás similares, un poco cuando eh, se trata de esconder, ¿no? ¿Dónde iré? Siempre tratar de huir, como le pasó a Adán con Jabá cuando pecaron, huyeron de la presencia del Eterno, se ocultaron. O Caín también, huyendo, ¿cierto?, de la responsabilidad y de dar la cara ante el asesinato. Y así siempre el que hierra huye, huye de las situaciones. Lo que le había pasado a Jacob toda su vida, en alguna forma, aquí termina sucediendo. Y se le replica, ¿cierto?, a Reubén. Y él dice, ¿dónde voy a huir ahora? ¿Dónde iré? Entonces, entre lo que ocurre, ¿cierto?, que está con la mujer, la sierva de su padre, y la bendición final, tuvo que luchar con muchas acciones de Reubén que trajeron algunas consecuencias para su vida. Eh, Algunos les cuenta conciliar, de hecho, el pecado de Rubén y la culpa que él tuvo en este acto, como una persona justa. O sea, es realmente Rubén una persona justa que intentó salvar a su hermano, pero ¿cómo? Si también a su vez cometió grandes faltas, grandes pecados. ¿Qué pasa entonces aquí? Bueno, dice el Talmud al respecto, en el Tratado de Shabbat, dice, ¿es posible que sus descendientes estén destinados a pararse en el monte Baal y decir, maldito el que se acueste con la mujer de su padre porque descubre la falda de su padre? Y todo el pueblo dirá amén. O sea, es posible que los descendientes de Rubén, que Rubén hizo esto de Rubén, puedan pararse en el monte Baal y decir, maldito el que se acueste con la mujer de su padre, maldiciendo hacia su padre en el fondo, porque el padre de la tribu de Rubén hizo esto.
Entonces dice el Talmud, ¿es posible que sus descendientes se paren en el monte Ebal a decir esta maldición y maldecir a su padre, a ellos mismos en el fondo, que son descendencia de Rubén? Y este pecado llegará a ser realizado, fue realizado por él. ¿Es concebible que los miembros de una tribu maldigan a su antepasado? ¿Cómo establecer entonces el significado del versículo y se acostó con Bilhá, la concubina de su padre? Entonces ahí se entiende como sigue. Protestó por la afrenta a su madre. Dijo, si la hermana de mi madre, Rachel, fue rival de mi madre, ¿lo será también la concubina de la hermana de mi madre? Ya, termino. Inmediatamente se puso de pie y reacomodó su cama para que Jacob entrara a la tienda de Lea. O sea, es como que él se hubiese preguntado, bueno, sí, mi madre fue rival, ¿cierto? De la hermana de mi madre, en el fondo. También será rival para él la concubina, ¿cierto? De la hermana de mi madre. Será también una rival para él, o sea, como que está al mismo nivel que ellas. Veamos entonces qué nos tratan de enseñar con esto. Ahí el Tratado de Shabbat empieza a hablar sobre el tema de recato, de hecho también. Recae nuevamente sobre estos temas que, como nos hemos fijado, ¿cierto? Esta para allá toca el caso de Yehudá, Mar, Reubén. Se hace mención aquí de este caso que tuvo con la mujer de la concubina de su padre. Y si nos fijamos, son puros temas de recato. ¿Qué le pasó a Yosef también en la casa de Potifar? También tuvo que huir por un tema de recato. Si se fijan, toda esta para allá está llena de este tema, del recato, de cómo se debe actuar y conducirse. Y que de hecho fue esa falta, ¿cierto?, de pureza, de santidad, lo que terminó trayendo serias consecuencias para toda la familia y la descendencia de Jacob. Hasta aquí a lo mejor el texto nos parecía, a lo mejor, bueno, Jacob tuvo una mujer, lo engañaron, trabajó 7 años por otra. Pero la Torá también dice más adelante, no podrá tener un hombre estar con una mujer y su hermana. Aquí vemos, ¿cierto?, que su hijo está con su concubina, no podrá estar, ¿cierto?, dos, un hombre, perdón, dos hombres con la misma mujer de la Torá. Y así hay varias prohibiciones que tienen que ver con el recato, que precisamente derivan desde Jacob en adelante. Porque fue Jacob el que se fue a meter a la casa de su tío que era su suegro, que era su jefe además, que además, ¿cierto?, le debía a él mucho y que lo engañaba. Fue a meterse, por así decir, a la casa de otra persona, la casa de su tío. Lamentablemente ahí vinieron todos sus problemas y sus males. Fue difícil, ¿cierto? Porque Jacob fue hasta ahí para estar con su mujer, pero no fue, por ejemplo, como le dijera Abraham a su siervo Eliezer, anda ya, ¿cierto?, a mi familia y busca una mujer para mi hijo. Pero tráela para acá, no mande, ¿cierto?, a mi hijo para allá. Ni que se quede allá en la casa de mi familia. Ni que viva con ellos. Sino que busca una mujer para que esté con mi hijo. Hay un tema ahí, ¿cierto?, que tiene que ver con el recato. Esté ahí, ¿cierto?, separado de, de otra familia. Que lamentablemente Jacob tuvo que sufrir estas situaciones muy difíciles que fueron una señal muy fuerte para él y para toda su descendencia. Nuevamente, es como dice el Talmud, ¿podrán los descendientes de Reuben pronunciar las maldiciones? Montebal, maldiciendo incluso a su padre, cuando digan ese texto. Maldito el que se acuesta, ¿cierto? Con la mujer de su padre. Yosef, Jacob y muchas cosas que vemos acá pasan, ¿cierto?, por ese tema muy, muy complejo. Entonces, el debate, ¿cierto?, aquí que trae el Talmud en Tratado de Shabbat tiene que ver mucho con el tema
pecaminosidad, ¿cierto? De lo que hizo Reubén, o de como que arreglar la cama o cambiarlas de lugar, etcétera. Vamos a entrar en demasiado detalle ahí. Sin embargo, porque ellos dicen, bueno, Reubén acomodó ahí la cama de ella. Pero la escritura dice claramente que hubo, ¿cierto? Un adulterio. Eh, Literalmente, ¿cierto? Estuvo, ¿cierto? Se acostó con ella. Y las consecuencias generacionales se replicaron a lo largo de las generaciones, ¿cierto? En adelante. Y de hecho dicen que así fue, de hecho. Entonces, em, de alguna forma, nos podría parecer injusto que los descendientes de Reubén tuviesen que verse empañados, de hecho manchados por la transgresión de su antepasado. Porque nos podría parecer injusto, como dice la escritura, que Dios piense en hacer la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. O por reprobable que nos parezcan, ¿cierto?, las consecuencias del pecado, porque recaen, ¿cierto?, sobre todo el resto de las personas. O sea, recordemos que, como dice Romanos, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, también vino pecado por Jacob, sus mujeres, sus hijos, y sus hijos también cometieron pecado entre la familia, y también continuó así pecado para su descendencia. No debemos ignorar, ¿cierto?, que todo esto eh, es complejo. O sea, hoy día, ¿qué tanto nos afectan las acciones de nuestros antepasados? ¿Qué tanto nos afectan a nosotros las relaciones de los padres, los abuelos, cómo vivieron en sus familias, cómo se desarrollaron, cómo pelearon, cómo terminaron los hijos con los padres, si se odiaron, se amaron? Muchas veces, imagínense hoy día, o sea, en mucho tiempo se empezó a destapar casos de violaciones, ¿cierto? Que habían ocurrido entre familias, tocaciones, muchas cosas que estaban ahí guardadas. ¿Cuántas cosas no pasaron al alero muchas veces de una casa, ¿cierto? Que parecía ser una casa, a lo mejor que da refugio a las personas, para ser un refugio en medio del mundo, terminó siendo un caos en parte. Y fue en gran, eh, uno de los temas grandes, ¿cierto?, por los que esto pasó, fue el tema del abstenio y el recato. Lamentablemente, fue así. Ahora, los rabinos sí trataron de decir, por lo menos en este comentario, que él se acordó de ese tema y él inmediatamente como que ordenó la cama de su padre y para que viera como que no había pasado nada. Pero en realidad la escritura dice que sí había pasado algo. Los rabinos están tratando de decir, bueno, ¿cómo los descendientes pueden pasar esto? Y tratan de dar alguna explicación. Más allá de eso, el problema del pecado es que es difícil de tratar, tiene consecuencias y notablemente, ¿cierto?, nos saca de nuestro destino. No sabemos si el destino de Yosef era pasar las situaciones que vivió de la manera en que las vivió. Pero yo me atrevería a decir que hubiese tenido más recato, quizás no debía pasar tantas situaciones como las que vivió. Si Reuben hubiese tenido más recato, quizás no hubiese deseado huir del mundo por no ser capaz de dar la cara por lo que había pasado. Y así sus hermanos, con toda la aflicción de su padre. Quizás, ¿cierto? Todas estas cosas pudieron haber tenido un desenlace diferente si hubiésemos tenido un poco más de cuidado. Fue algo complejo, ¿no? Pero más allá de todo, más allá de algún fracaso generacional, alguna actitud indebida, algún procedimiento indebido, algún encubrimiento ante el pecado, porque vemos todo esto en la pareja.
incluso a las parashitas anteriores, de ver la historia de Jacob y cómo fue a ir a la casa de su tío y se quedó allí, estando casado, ¿cierto? Con su hija, después con su otra hija. O sea, fue toda una mezcla ahí, le costó salir, de hecho, su suegro salió a perseguirlo porque dijo, no te puedes ir de acá así como si nada, te estás llevando a mi familia. Pero ¿cómo? Si ya mi esposa, mis hijos, no, es que ya son mis hijos y son mis nietos. Ya han vivido aquí siempre, no te los puedes llevar. Wow. Todas esas situaciones que se vivieron, acá empiezan a tener las consecuencias, ¿cierto? Pero más allá de todo eso, si Yosef no hubiese llegado a parar a Mitzrayim, a Egipto, Israel y sus hijos probablemente hubiesen muerto en la hambruna que venía. Quizás hubiesen muerto. Y de hecho la historia de Yosef es en parte un presagio mesiánico, ¿cierto? Del Mashiach, donde se nos muestra un paralelo profético del Mesías. Yosef salvó, después de todo esto, a su familia y a toda la nación que vendría después de ellos, pueblo de Israel. Pero no pudo reparar las consecuencias generacionales, por ejemplo, que Rubén trajo sobre su vida, porque su padre después le dio esa bendición y lo dejó con eso, ¿cierto? Marcado. Él, sus generaciones. Del mismo modo, ¿cierto? Que podemos buscar en la historia de Yosef una sombra del mundo venidero, también tenemos al Mesías, ¿cierto? Que, que podemos mirar para tratar de reparar el impacto y las consecuencias del pecado. Yosef quizás no pudo reparar todo, pero sí Yosef más adelante enfrenta a sus hermanos. Y enfrenta visualizando si ellos habían enfrentado o habían cambiado. Porque las consecuencias no se pueden cambiar, pero las personas sí podemos cambiar. Por eso es que el Eterno todavía tiene fe en este mundo. Porque las personas sí podemos cambiar. Hay cosas que no vamos a poder cambiar ni sus consecuencias, pero sí podemos ni el pasado, pero sí podemos cambiar el futuro. Y nosotros, ya nosotros mismos. Podemos nosotros decidir desde hoy, bueno, dejar de actuar de una forma, empezar a actuar de otra y traer así otro futuro. Seguir sufriendo, seguir causando daño a otros, quizás por la falta de cuidado, nuestro hablar, cómo procedemos con los demás. Dañamos muchas veces la familia. Ayer conversábamos, ¿cierto? Un poco lo importante que es la unión familiar. A veces pequeñas cosas, daños de recato, de cómo alguien dijo algo, de cómo otro contestó, de cómo alguien procedió, pueden traer quiebres fuertes en la familia que traigan años de sufrimiento para familias, hermanos, familiares, padres, hijos. Como pasa aquí en la historia, o sea, llegar a vender a un hermano, sí, se puede llegar a eso. Incluso los hijos de un justo. Un justo que, como se dice, se durmió en los laureles, como veíamos al inicio. Jacob parece que se asentó, se quedó tranquilo y no quiso seguir trabajando en su vida, ni en su espiritualidad, y al parecer ni en la espiritualidad de sus hijos. Por lo tanto, no supo prever lo que podría ocasionar estas situaciones en sus hijos. Lamentablemente cuando uno deja y pierde de lado nuestra espiritualidad, deja de prever qué puede venir hacia adelante, tener visión, ¿cierto? Es ahí la importancia de que nunca renunciemos a crecer espiritualmente para no perder la visión de lo que puede venir y estar preparado y saber cómo enfrentar las cosas. Porque si en algún momento decaemos, no vamos a saber cómo proceder ni qué hacer
nos vamos a ver desesperados ante las situaciones que vengan y podamos llegar a quebrantarnos. Jacob, el justo Jacob, que sufrió tanto, que el Eterno lo llamó Israel, que venció, luchó, superó a su hermano que lo quería matar, dejó atrás a Labán y tanto sufrimiento, se quedó ahí dormido y su familia se quebró de una manera casi irremediable. Se despreocupó de ahí en adelante, que quiso vivir tranquilo y pasó lo que pasó. No podemos descuidarnos. El que esté firme dice, mire que no caiga. Si queremos estar ahí firmes, tenemos que mantenernos todavía más firmes. Las situaciones son complejas en este mundo, ¿cierto? Ahí los sabios, ¿cierto? Intentaron decir en el Talmud, Tratado de Shabbat, para concluir, que Rubén había reacomodado las camas en el fondo para tratar de encubrir esta situación. Esto nos recuerda a la película o a la historia del Titanic. Hay un dicho, de hecho, que se prevalece todavía sobre este asunto. ¿De qué sirve reorganizar las sillas, cierto, del Titanic? ¿Recuerdan ahí la película? Cuando hay unos músicos tocando. ¿De qué sirve correr de aquí para allá, hacer esto otro? Cuando el barco se va a hundir igual. Es inútil tratar de reorganizar las camas, las sillas, las cosas dentro de un hogar. El hogar se está hundiendo. Por eso, fue muy importante que Jacob no podía perder el sentido de su crecimiento espiritual. Porque el barco se le estaba hundiendo sin darse cuenta. Esas situaciones le iban a hundir el barco. No importaba reorganizar, voy a andar a vigilar a tu hermano y acá hasta acá, estar ahí como al pendiente, si dejó de percibir lo que estaba por ocurrir. Y terminó, dice que prefiero que mi alma descienda al Seol por todo este sufrimiento. El único plan, cierto, que sirve es el plan de rescate. Es lo único que puede ayudar ante una situación así. Entonces, y con eso termino. ¿Cuál es el centro o la conclusión o lo que repara estas situaciones? La Kibulá, el rescate. El rescate. Yosef fue vendido. ¿Qué hay que hacer? Rescatarlo. ¿De dónde? De la fosa, del pozo. Rubén intentó, ¿cierto?, rescatar también a su hermano por su transgresión. También fue rescatado Jacob y sus hijos, su familia de la hambruna. Y así también todos nosotros ameritamos un rescate como persona en este mundo, que le vino a ser nuestro amado Mesías Yeshua. Realmente hay un plan, tiene que haber un plan de rescate. Cuando las cosas están así de mal, ya pasaron las consecuencias, ya hay situaciones difíciles. Lo único que falta es que puede salvar la situación, un plan de rescate. No hay ninguna otra salida. Debemos intentar ver, ¿cierto? Velar nosotros por nuestro entorno, nuestra familia y todo lo que poseemos. Estamos en situaciones complejas, necesitamos un plan de rescate. No hay de otra. Eso fue lo que libró aquí a todas las personas que estuvieron en situaciones tan difíciles, ocasionadas, ¿cierto? Lamentablemente por esa falta, ¿cierto? Lo que les faltó de recato. Lo único que nos puede ayudar, un rescate. Y el Eterno siempre lo ofrece. Siempre ofrecerá un rescate para aquellos que se arrepienten, que creen en Él, que lo buscan, que permanecen firmes. Porque a nuestros padres, así como le pasó a Jacob, lo rescató, como dice el ángel que me guarda de todo mal. Sí, bendiga también a estos jóvenes, después los bendijo. El que me cuida a mí, bendiga a estos jóvenes. Porque me rescató de todo mal, de todo lo que pasé, me rescató. Bendito sea su nombre. Shabbat shalom.